Muy buenos días con todos. Muchas gracias por estar aquí y haber venido a la convocatoria. La conferencia de hoy día tiene dos objetivos. El primero, presentarles la situación de la pandemia en el Perú a la fecha, la situación epidemiológica en la que nos encontramos. Y lo segundo, presentarles a parte del equipo de respuesta nacional frente a la pandemia. Tenemos con nosotros al doctor César Cabezas, jefe del Instituto Nacional de Salud, que es responsable del área de diagnóstico y de investigación frente a la pandemia. El doctor Aldo Luchetti, director de la Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Él tiene a su cargo toda la normativa respecto al tratamiento de los pacientes y coordina el grupo de asesores. El doctor Carlos Castillo, él es asesor del despacho viceministerial de Salud Pública y él es el que nos ayuda en el tema de las vacunas, que está coordinando con la Dirección de Inmunizaciones y está también conjuntamente con el equipo de Cancillería viendo los procesos de adquisición de las vacunas. Y el doctor Luis Rodríguez, él es el director del Centro Nacional de Epidemiología, responsable de toda la vigilancia epidemiológica y de conocer qué está sucediendo en el Perú. Ellos son los especialistas. El doctor César Cabezas y el doctor Luchetti son infectólogos, el doctor Carlos Castillo y el doctor Rodríguez son epidemiólogos, son especialistas de mucha experiencia. Tienen ellos más de 20 años de trabajo en el Ministerio de Salud, han enfrentado muchas epidemias y por esa razón han sido convocados al equipo de gestión del Ministerio de Salud y bajo ellos está la responsabilidad de diferentes procesos. Lo que les voy a presentar es una información acerca de la situación y permítanme darles algunas indicaciones para poder entender mejor el contenido. Lo que observan en la pantalla es una imagen del concepto de una curva epidémica. La curva epidémica llamamos o conocemos en epidemiología como la distribución de los casos en el tiempo. Cuando distribuimos los casos en el tiempo va a darnos esta forma como una campana que los epidemiólogos conocemos como curva epidémica. Es lo que nos permite ver cómo se distribuye en el tiempo un problema de salud, ¿no? En este caso la pandemia. Si registramos el número de casos que ocurren cada día o cada semana, la curva epidémica va a tomar esta forma de campana. También se pueden registrar los casos de manera acumulada, o sea, vamos sumando los casos del día anterior o de la semana anterior y vamos a tener esta curva que siempre va a ser hacia arriba y cuando la epidemia empieza a disminuir, esta curva se tiende a aplanar en la parte superior, ¿no? Entonces, cuando estamos al fin de la epidemia, podemos ver que en la curva epidémica van descendiendo los casos y en la curva acumulada va haciéndose más plana, ¿no? Esa es la forma en que se distribuye una epidemia. Esta forma característica en forma de campana fue descrita hace más de 200 años por un epidemiólogo inglés, el doctor William Farr, y sabemos que las epidemias evolucionan así. ¿Cómo medimos la epidemia? Voy a hablar de 3 indicadores diferentes. Un indicador es la incidencia, es decir, el número de casos nuevos que ocurren en un periodo de tiempo. Si ustedes me preguntan cuál fue la incidencia en la última semana, podemos ver cuántos casos nuevos han ocurrido en la última semana. Diferente del concepto de prevalencia. Prevalencia es el número de casos que hay en un momento del tiempo. Si ustedes me preguntan, en estos momentos, ¿cuántos pacientes están hospitalizados por COVID-19? Eso es prevalencia de hospitalizados. En este momento, ¿cuántos están? Diferente al concepto de cero prevalencia. Ustedes han escuchado en los últimos días que se va a realizar un estudio nacional de cero prevalencia o que se ha hecho un estudio ya en Lima de cero prevalencia. ¿Qué significa eso? Cero prevalencia es qué proporción de la población ya tiene en su suero, de ahí viene la palabra cero,
qué proporción de la población tiene anticuerpos contra el COVID-19. Es decir, en algún momento se infectó, pero puede haber sido meses atrás y lo que estamos viendo son los anticuerpos, la respuesta. Entonces, cuando escuchamos, por ejemplo, lo que van a un mercado y se le toma muestra a la población y sale un porcentaje que son positivos a una prueba serológica, lo que estamos encontrando es anticuerpos. No quiere decir que esas personas son contagiosas. Lo que estamos encontrando son anticuerpos que nos dicen que en algún momento atrás se infectaron. Porque lo que estamos viendo es la respuesta del organismo, no al virus. Eso nos lleva a comentar acerca de las pruebas disponibles para poder hacer estudios o hacer vigilancia o hacer diagnóstico. El virus tiene sus características, diferentes componentes, y cuando una prueba lo que busca es detectar al virus o alguno de sus componentes, se utilizan las llamadas pruebas moleculares, que lo que están buscando es algún componente del virus, el ácido nucleico del virus o alguna proteína de su superficie, ¿no? Pero cuando las pruebas van a buscar los anticuerpos que están aquí, estas tienen esta forma de Y, que en este dibujito celeste, las pruebas que buscan encontrar a los anticuerpos son las que se llaman pruebas serológicas. Y esto hay que entenderlo para poder comprender exactamente qué significado tienen las pruebas. Se escuchan mucho en las noticias de las pruebas moleculares, de las pruebas serológicas, cuál es mejor, deben usarse, no deben usarse. Esto es lo que estoy tratando de poder explicarles para poder utilizar los términos de manera apropiada. Las pruebas moleculares, es decir, las que buscan al virus que contamos actualmente, se requiere hacer un hisopado nasofaringio, es decir, introducir un hisopo hacia la parte posterior de la faringe para tomar una muestra y después poder procesarla en el laboratorio y saber si existe o no existe el virus. Las pruebas serológicas lo que buscan es los anticuerpos en la sangre. Por eso en la prueba serológica se utiliza una muestra de sangre para ver si ya existen o no los anticuerpos. Y las pruebas llamadas antigénicas son pruebas que buscan algunos de los componentes del virus y son pruebas nuevas que recién están apareciendo en el mundo y que tienen la ventaja de ser moleculares que buscan el virus, como las pruebas que hemos estado utilizando hasta ahora, el PCR, pero también pueden ser muy rápidas y van a ser muy prácticas. Están en proceso de desarrollo en el mundo, ya están llegando las primeras al país y pronto van a estar disponibles para uso en salud pública. La imagen que ven ustedes a la izquierda es la presencia del virus en una persona infectada. Miren que desde 2 días antes de que empiecen los síntomas, los virus empiezan rápidamente a reproducirse y llegan a un pico cercano a las 24 horas previas a que inicien los síntomas. Hay la mayor cantidad de virus y ahí empieza a descender la cantidad de virus en el organismo. ¿Qué significa eso? Que las pruebas que buscan virus, las pruebas que buscan al virus mismo, es decir, las pruebas moleculares, son más útiles en los primeros días de enfermedad, porque es cuando más virus hay y hay una mayor probabilidad de que lo encontremos. Sin embargo, los anticuerpos, las pruebas rápidas, serológicas que hemos usado en el país, si yo las utilizo los primeros días, no hay anticuerpos. Los anticuerpos empiezan a formarse poco a poco y recién al final de la primera semana están subiendo los anticuerpos y la segunda semana sí ya están presentes los anticuerpos. Entonces, el algoritmo que estamos utilizando, y esto está en una reciente alerta epidemiológica que ha emitido el Centro Nacional de Epidemiología, es si tenemos un caso sospechoso que llega al servicio de salud o que se identifica en el domicilio de la persona, si este caso sospechoso tiene menos de 7 días desde el inicio de síntomas, lo que está indicado es hacer una prueba molecular, porque hay presencia de virus y puede ser diagnosticado a través de una prueba molecular. Si sale positiva, me lleva a tener un caso confirmado. Si sale negativa, tengo que volver a hacer una prueba algunos días después para poder confirmar o descartar el caso. Si el paciente que llega al servicio de salud tiene más de 7 días, no es aconsejable hacer la prueba molecular por lo que les acabo de explicar, porque ya los virus han disminuido tanto que va a ser más difícil de encontrarlo. Sin embargo, ya hay presencia de anticuerpos. Y entonces, como hay presencia de anticuerpos, las pruebas rápidas serológicas son útiles en la segunda semana para hacer el diagnóstico.
Si yo recibo un paciente que me dice, doctor, hace 10 días que empecé con malestar, con dolor de cabeza, con tos, ese paciente, la prueba más útil es una prueba serológica. Entonces, en conclusión, no se trata de que una prueba sea mejor que la otra, sino que las pruebas sean utilizadas en el momento que deben ser utilizadas para poder apoyar el diagnóstico. En los estudios de cero prevalencia, como su nombre lo dice, lo que buscamos es qué proporción de la población tiene ya anticuerpos. Entonces la prueba que se utiliza son las pruebas serológicas. Muy bien, ahora voy a mostrarles la situación en el país al 30 de septiembre. Hasta la fecha se han muestreado en el país casi 4 millones de personas han sido testeadas para el COVID-19. Tenemos más de 800.000, exactamente 818.297 pacientes con síntomas positivos en el país, que son los que han sido detectados por el sistema de vigilancia. No quiere decir que son todos los que han tenido la enfermedad en el país, porque todos sabemos que hay muchísimos casos leves que no llegan a los servicios de salud del país, que se medican en casa, y entonces es de esperarse que sean muchos más. La mayoría negativos, más de 3 millones de resultados negativos en las pruebas. La positividad acumulada, es decir, del total de muestras que se han procesado, 20.9% fueron positivas. A la fecha ya más de 690.000 personas fueron dadas de alta, de las que estuvieron hospitalizadas o estuvieron en aislamiento domiciliario o en un centro de aislamiento. Y tenemos 32.535 defunciones confirmadas. Cuando hablamos de defunciones confirmadas, estamos diciendo que son personas que han fallecido con un cuadro clínico compatible con COVID-19 y tenemos una prueba de PCR, es decir, una prueba molecular confirmatoria, o tenemos una prueba de anticuerpos con la presencia del anticuerpo IgM, que es el anticuerpo que primero aparece y que se asocia a enfermedad aguda. La tasa de ataque acumulada es un indicador epidemiológico que nos dice qué proporción de la población ha sido afectada por un problema de salud, en este caso por la pandemia. Y nuestra tasa de ataque acumulada es 2.51%. Es decir, 2,5% de la población peruana ha sido registrada como un caso de COVID-19 en el sistema de vigilancia epidemiológica. En estos momentos tenemos este dato de situación actual, 1.353 pacientes que todavía se encuentran en UCI, en ventilación mecánica, y estos en las altas que se han dado a la fecha, 28.613 han sido dados de alta hospitalaria, es decir, que han estado hospitalizados y que han sido salvados del COVID-19 y están ya en estos momentos fuera del hospital en sus casas, ¿no? En total, dados de alta, 690.528 en el país. Estos comprenden dos grupos de pacientes, los que estuvieron en aislamiento por ser un caso leve o asintomático y se les da lo que llamamos alta epidemiológica, es decir, ya no contagian, y los pacientes dados de alta hospitalaria que estuvieron en hospitalización y ya salieron. Estos son datos del día 30 de septiembre. Ese día fueron muestreadas 15.772 personas, 703 fueron confirmados, sintomáticos confirmados, 2.765 de los últimos 7 días, 72.000 fallecieron el día 30 en el país, fallecidos confirmados, y 7.511 todavía se encuentran hospitalizados en estos momentos, de los cuales, como pueden ver, 3.604 en hospitales del Ministerio de Salud, 3.130 en hospitales de salud, 563 en clínicas privadas y 214 en hospitales de Fuerzas Armadas y policiales. Lo que debo señalar aquí es que aunque los indicadores que les voy a mostrar nos muestran que la pandemia está decreciendo rápidamente, todavía tenemos pacientes hospitalizados, todavía tenemos pacientes críticos que se encuentran en nuestros servicios de salud. 1.353 pacientes están en UCI con ventilación mecánica, 5 pacientes menos que el corte del día de ayer y 173 nuevas altas, ¿no? Todavía también en el centro de aislamiento temporal de Villa Deportiva Panamericana tenemos 1.193 personas que están en condición de aislamiento. Esta es la curva epidémica de Perú, que es el número de casos, están ordenados por fecha de inicio de enfermedad, lo que nos puede permitir ver cómo han evolucionado en el país. Lo que podemos ver aquí en la curva es una primera fase inicial de los primeros casos que ustedes recordarán.
Rápidamente viene una fase de ascenso cuando empieza la transmisión comunitaria y llegamos a un pico a mediados de mayo. Después empezó a descender, desciende hasta mediados de junio. A fines de julio empieza a subir nuevamente y entre la primera semana de agosto tenemos un nuevo pico y desde ahí empieza otra fase de descenso que hasta la fecha se mantiene de manera sostenida, descendiendo cada vez más la pandemia. Este primer pico que se presenta corresponde a la pandemia cuando llega a Lima, se desplaza hacia la costa norte, recordarán Lambayeque, Piura, La Libertad, se afectan, de ahí pasa a la Amazonía, se presentan los brotes en Iquitos, en Pucallpa, y después de eso empieza a descender. Empieza a descender y llega al sur del país. Y este segundo pico corresponde a los departamentos del sur del país, Moquegua, Tacna, Arequipa, Cusco, Puno, se ven afectados por la pandemia y este es el segundo pico un poco más alto porque se disemina toda la zona sur del país y ahora está en un descenso en todas las regiones del país. Esto es lo mismo pero visto por semanas epidemiológicas, esto es por cada día y aquí lo vemos por semanas epidemiológicas que podemos ver en las últimas semanas el número descendiendo. Cuando hacemos el ranking nacional de cuáles fueron los departamentos con mayor tasa de ataque acumulada, vuelvo a repetir que la tasa de ataque es la proporción de la población que ha tenido un caso sintomático. En primer lugar está Moquegua, con casi el 7% de la población ha tenido un caso sintomático, después Madre de Dios con 4.74, Lima con 3.51, luego Amazonas. Y los que han tenido la menor tasa de ataque los vemos abajo, La Libertad, Cajamarca, Puno, Apurímac. Toda esta información se las vamos a entregar para que ustedes dispongan de estas cifras que son datos oficiales que tenemos en el Ministerio de Salud. Lo que vemos ahora es la evolución de las defunciones. En la evolución de las defunciones lo que podemos ver igual de manera paralela al inicio de la epidemia empieza a subir rápidamente el número de defunciones. Miren, en pocas semanas, estamos desde los primeros fallecidos en marzo, rápidamente el pico más alto se observó a mediados de mayo, el mayor número de defunciones donde hemos tenido sostenidamente por varias semanas más de 350 defunciones diarias y luego empieza a descender, a pesar que la epidemia se extendía hacia el sur del país, las muertes seguían disminuyendo y esto se debe a un mejor acceso a los servicios de salud. El tratamiento, los esquemas de tratamiento fueron mejorando, fuimos aprendiendo sobre la marcha, era una enfermedad nueva para todos y las muertes siguen disminuyendo sostenidamente en lo que sigue de la epidemia hasta la fecha, ¿no? Cuando vemos la distribución de las muertes por grupos de edad, esto también ha sido ya descrito en todos los países. Miren, esta es la tasa de mortalidad por grupos de edad. En los menores de 0 a 4 años, 5 a 9, 10 a 14, la mortalidad es mínima, está debajo del 1%. Pero a partir de los 30 años empieza a aparecer ya la mortalidad y la tasa, que es la proporción de muertes, el número de muertes sobre la población de ese grupo de edad, empieza a aumentar rápidamente. Y vemos claramente una progresión de a mayor edad el riesgo de muerte es mayor. Y si se dan cuenta es mayor para los hombres que para las mujeres. Es por esta razón de una mayor mortalidad que se presenta en los grupos mayores que se nos ha hablado de la importancia de la protección de los adultos mayores y sobre todo el por qué hasta ahora se les había recomendado que los adultos mayores quedaran en casa, que no se expusieran a salir, porque el riesgo en ellos de muerte es mucho mayor. Pero es una progresión, o sea, los que tienen 40, 50 años van teniendo más riesgo que los grupos etarios menores y a mayor edad, mayor riesgo de morir si es que se enferman de COVID-19. Cuando hacemos el ranking de tasa de mortalidad en todos los departamentos del país, es decir, en qué departamentos la mortalidad fue mayor, la mortalidad está Ica en primer lugar, seguida del Callao, Lima, Moquegua, Lambayeque, etc. ¿De qué depende que un departamento tenga mayor mortalidad que otros? Como hemos visto en el anterior, las personas mayores son los que tienen mayor riesgo de muerte. Igualmente los que tienen enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades del corazón, etc.
Lo que sucede es que algunos departamentos del Perú tienen proporcionalmente mayor cantidad de población adulto mayor o tienen mayor proporción de pacientes con diabetes, con hipertensión, con enfermedades crónicas que los colocan en mayor riesgo. Esto es motivo de un estudio, de una investigación más detallada que estamos realizando para conocer qué características de cada departamento del Perú se han asociado a tener un mayor riesgo de fallecidos. Acá mismo podemos ver en contraste que las zonas que tienen menor mortalidad en el país son departamentos de sierra. Miren, Apurímac, Puno, Huancavelica, Cusco, Cajamarca, Pasco, Ayacucho. Si vemos los que están más abajo, todos tienen la menor tasa de mortalidad en el país, mientras que la mayor tasa de mortalidad se presentan en departamentos de la costa, sobre todo de la costa central, que tienen otra característica de tener vida más sedentaria, poblaciones más densamente pobladas, y como les digo, ese es motivo de investigación más detallada. Otro indicador importante que nos sirve para el seguimiento de la pandemia es lo que conocemos como el exceso de mortalidad. ¿Qué significa exceso de mortalidad? La tendencia habitual en nuestro país está en esta franja gris, que podemos verla en este gráfico, es el número de muertes que ocurren habitualmente en nuestro país. Cada semana tenemos alrededor de 2.000 muertes semanales. Acá pueden ver los datos, lo que estamos viendo ahí de lo que ocurre habitualmente en el país. Y hasta el mes de marzo vemos que la línea azul, que representa la mortalidad de este año 2020, lo que está en línea azul, iba más o menos dentro de lo esperado. Y empieza a incrementarse a fines de marzo, principios de abril, empieza a incrementarse la mortalidad total, o sea, estamos hablando mortalidad por todas las causas, y habitualmente se presentaban 2.000 y llegamos a tener más de 6.000 defunciones reportadas. Se triplicó la mortalidad general. Y lo que estamos viendo ahora, si podemos ver en las últimas semanas, es un descenso sostenido también de la mortalidad en el país. Todavía hay una brecha, o sea, todavía no llega a lo habitual, a la mortalidad esperada, pero ya está en un franco descenso en las últimas semanas. Aquí en el exceso de mortalidad se incluye tanto las muertes por COVID como las muertes por otras causas, que es de esperarse también que ocurran lo que llamamos fallecimientos indirectos por el COVID. Ponemos un ejemplo, una persona que tiene un infarto del corazón, tiene un dolor muy intenso y no llega al hospital, o porque tiene temor de contagiarse con COVID, o porque en las semanas que estuvo el infarto, los servicios de salud las UCI estaban llenas de pacientes, los servicios de las emergencias estaban colapsadas y ese paciente no pudo ser atendido o no fue al hospital. Entonces puede existir, y de hecho lo hay, una mortalidad indirecta que también estamos cuantificando, pero ya se está normalizando. Veamos algunos departamentos como ejemplo. Lima Metropolitana. Esta es la situación en Lima Metropolitana. Todavía hay una brecha, o sea, todavía hay una brecha para volver a lo habitual en Lima. Si vemos Lima por zonas, vemos que lo mismo se presenta en todas las zonas de Lima, en Lima Centro, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, en todas hay una brecha, ¿no? Que está ya cerrándose, pero todavía hay un poco más alto. Algunas regiones como Moquegua, después del brote, miren cómo se incrementa la mortalidad en Moquegua y ya está descendiendo, está ya volviendo a su tendencia habitual, ¿no? Acá vemos Tacna también ya regresando a su tendencia habitual, y este es el patrón que estamos observando en todo el país. O sea, en todo el país los indicadores que hemos visto, la incidencia, es decir, número de casos nuevos por periodo de tiempo, la mortalidad general y el exceso de mortalidad, todos nos muestran que la epidemia está en un descenso sostenido y volviendo la población a su tendencia habitual. Cusco también, aquí podemos ver el pico de mortalidad en Cusco y que está volviendo a su tendencia habitual. Otro indicador indirecto de lo que está ocurriendo es la positividad a las muestras tomadas, ¿no? Si hoy día tomamos 100 muestras, ¿cuántas nos salen positivas? Eso nos dice de la proporción de virus que está circulando en la población. Y lo que vemos también en las diferentes zonas del Perú, en la zona norte, Lima y Callao, en el sur del país, en el oriente, en todas las zonas está disminuyendo
la positividad. O sea, todavía hay un porcentaje que está alrededor, para Lima y Callao alrededor del 15%, para el sur del país alrededor del 20%, todavía existe presencia, es decir, no podemos decir que ya dejó de circular el virus, todavía circula el virus en el país, pero en proporción mucho menor. Finalmente quiero hablarles de dos temas rápidamente. Uno es el de vacunas, que estoy seguro que es de interés de toda la población. Mientras la población peruana no esté vacunada, continúa el riesgo de que se siga transmitiendo el COVID-19 entre nosotros. Son tres mecanismos a través del cual el Ministerio de Salud está gestionando la adquisición de vacunas. El primer mecanismo es a través de las coaliciones que se han formado. COVAX Facility es una coalición donde participa la Organización Mundial de la Salud, también participa el proyecto Gavi, que es una iniciativa de la Fundación de Bill y Melinda Gates para poder llevar vacunas a los países de menos recursos en el mundo, y otras agencias internacionales se han unido para crear COVAX, que es como una especie de una gran cooperativa para ayudar a los países a adquirir vacunas y poder distribuirlas de manera equitativa en todo el mundo. Perú es signatario ya de la Organización Mundial de la Salud y ya también ha hecho convenio con COVAX para poder tener acceso a vacunas a través de este mecanismo. COVAX nos ofrece vacuna para el 20% de la población peruana, que más o menos equivale a un poco más de 6,5 millones de personas. Por otro lado están los acuerdos bilaterales por los ensayos clínicos. El Perú es sede de varios ensayos clínicos, es decir, las pruebas que se hacen de las vacunas para evaluar las vacunas en nuestro territorio. Al hacer esto se establece una relación con la empresa y con el país fabricante, y esto nos permite tener acceso a mejores precios o a donaciones incluso de los laboratorios fabricantes, por haber en reciprocidad a que el estudio, la vacuna sea aprobado en nuestra población. Y tenemos como tercer mecanismo los acuerdos bilaterales, es decir, directamente el país con una empresa farmacéutica, el Ministerio de Salud, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, están en coordinaciones con empresas farmacéuticas, y estos pasan por diferentes niveles de acuerdo. Primero, acuerdos de confidencialidad para tener acceso a la información del laboratorio productor, después acuerdos que empiezan a ser vinculantes para poder estimar cuándo llegaría la vacuna, qué cantidad de vacunas, empezar a evaluar precios hasta llegar al contrato para adquirir la vacuna. Este es un proceso. Nuestros objetivos para vacunar en el país es tres poblaciones objetivos. Nuestro primer objetivo, proteger la integridad del sistema de salud y poder continuar con los servicios. Hemos tenido, como ustedes saben, más de 100 médicos fallecidos y otra gran cantidad de trabajadores de salud. Tenemos trabajadores de salud que vienen desde el primer día de la pandemia elaborando sin descanso, y necesitamos proteger a nuestra primera línea de defensa y para poder mantener la continuidad de los servicios. Además de los trabajadores de salud, están las Fuerzas Armadas y Policiales, trabajadores de limpieza, etcétera, todos los que permiten que el país continúe trabajando. Estimamos en 1,2 millones de personas aproximadamente que tenemos que vacunar en este primer grupo. El segundo objetivo es reducir la morbilidad severa y la mortalidad en poblaciones de riesgo. Tenemos que vacunar a todas las personas mayores, a todas las personas que tienen enfermedades crónicas, y aproximadamente son 6,3 millones de personas. Y por otro lado, tenemos que reducir la transmisión en la comunidad. Tenemos que reducir que la enfermedad pueda seguirse transmitiendo en la comunidad, y para esto se ha estimado alrededor de 15 millones de personas. En total son 22,5 millones de personas que tienen que recibir dos dosis en el país para poder estar vacunados, y esa es nuestra población objetivo para el año 2021, vacunar 22,5 millones de personas, que más o menos son los mayores de 18 años en total. En nuestro país se han propuesto realizar 5 ensayos clínicos. Estos son los que están registrados a la fecha. El de Sinopharm, que es una vacuna china, que el 7 de septiembre se inició el ensayo, y está siendo realizado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional de San Marcos, ¿no? Se estima vacunar a 6.000 voluntarios en 2 centros de investigación en Lima. Otras vacunas que están programadas a hacer ensayos en el Perú: la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, en 2.000 voluntarios, la de Johnson & Johnson
con 4.000 voluntarios, la del Imperial College de Londres, en 1.000 voluntarios en Lima y Moquegua, la de Johnson & Johnson se va a probar en Lima, Callao y Loreto, y la de CureVac, que es una vacuna alemana, en 2.000 voluntarios. Los ensayos clínicos son una relación entre el equipo investigador nacional peruano con la empresa farmacéutica o el equipo investigador de donde procede la vacuna. El Estado interviene solamente como regulador. El Instituto Nacional de Salud es el ente técnico del Ministerio de Salud quien aprueba los ensayos, los evalúa, los supervisa, y como Ministerio de Salud no podemos ser juez y parte. El rol que nos toca es un rol regulador, supervisor, y es una relación directa entre los investigadores nacionales con los investigadores extranjeros o las empresas farmacéuticas. Otro tema es si estamos preparados o no para poder tener la gran campaña de vacunación. Miren, no es la primera vez que el Perú vacuna. El Perú tiene un programa de vacunación muy intenso. Vacunamos para 17 enfermedades diferentes. Todos los años se compran millones de dosis de vacunas para vacunar a nuestros niños, vacunar a los menores de 5 años, vacunar a los adultos mayores, etcétera. Y tenemos toda una red nacional de cadena de frío, solamente para mostrarles en Puno las congeladoras donde llega la vacuna y se almacenan, las congeladoras donde se distribuyen para las diferentes provincias, hasta llegar a las congeladoras que existen en los establecimientos de salud y los termos que son los que se utilizan para llevar las vacunas al domicilio. No podríamos vacunar en el país si no tuviéramos una infraestructura mínima. Sin embargo, se está mejorando, hay varias adquisiciones en curso para poder tener todo lo que se requiera para que cuando llegue la vacuna al Perú, todo lo demás ya esté listo. Finalmente, quiero hablarles de este concepto de la segunda ola pandémica, que también es de interés de todos nosotros. ¿Cuál es la evolución de la pandemia de COVID-19 en el mundo y cuál es el riesgo de una posible ola pandémica? Miremos el pasado. El gráfico que vemos aquí arriba es de la pandemia de 1918, que fue de la llamada gripe española, de la influenza española. A pesar de que es un virus diferente, es un virus que se transmite también por vía respiratoria y también se transmite persona a persona, igual que el COVID-19. La pandemia de 1918 tuvo 3 olas pandémicas. La primera en el año 1918, la segunda en 1919 y la tercera en 1920. O sea, durante 3 años la pandemia afectó países, aparentemente desaparecía y volvía a aparecer nuevamente. Y la segunda ola fue mucho más grande que la primera. Hasta hace poco no sabíamos el impacto que había tenido la pandemia de 1918 en el Perú. No lo sabíamos. En los libros antiguos de historia no aparecía mucha información. Y lo de abajo es un estudio realizado por la Universidad Estatal de Arizona, el doctor Gerald Chowell, en coordinación con la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de Perú. El doctor César Munaico participó en este estudio por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud. Y lo que buscaron fueron evidencias en las muertes. Consultaron registros de defunciones en el Perú en diferentes departamentos y encontraron, si pueden ver aquí para Lima, mira, Lima tuvo un pico de mortalidad el año 2019 y otro pico de mortalidad más grande en 1920. O sea, Perú llegó la segunda y la tercera ola mundial, ¿no? Y podemos ver, miren, los picos de mortalidad prácticamente cuadruplicaban la mortalidad habitual de Lima durante las semanas que llegó la pandemia. Igual se presenta en Ica y en Iquitos, como pueden ver, y fueron las evidencias demostradas en este estudio de que la pandemia llegó también al Perú, la de 1918, y tuvo un elevado impacto en la mortalidad. ¿Qué está pasando en Europa? Si están haciendo seguimiento de lo que pasa en Europa, habrán encontrado esto, ¿no? En el Centro Nacional de Epidemiología se está realizando un seguimiento también de lo que ocurre en diferentes países del mundo, porque tenemos que estar alerta. Miren España, arriba. España tuvo una epidemia explosiva entre marzo y abril, descendió prácticamente hasta casi desaparecer la transmisión, y desde hace varias semanas, desde fines de julio, están nuevamente con una elevada transmisión, y pueden ver que la segunda ola que se está presentando en España es mucho más alta. En Francia es una curva gemela. Francia también está viviendo una segunda ola. Bélgica y casi todos los países europeos están teniendo el mismo fenómeno. Si ustedes revisan la prensa de Europa de mayo, nadie pronosticaba una segunda ola.
Cuando preguntaban a los científicos estaban en duda si podría ocurrir o no. Y lo que están viendo ahora es una tremenda actividad epidémica. Ya incluso en varios países europeos se había permitido que los niños regresen al colegio, se habían abierto nuevamente discotecas, bares, etcétera, y en estos momentos han vuelto a cerrar todo. ¿De qué depende de que se presente una segunda ola? Depende en primer lugar de la existencia de población susceptible. ¿Qué es población susceptible? Población que todavía no tiene anticuerpos contra el COVID-19. O sea, mientras tengamos población susceptible, hay riesgo de que nuevamente empiece a transmitirse la enfermedad. Se habla de la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es un fenómeno natural. Cuando una epidemia ha sido muy explosiva, la mayor parte de la población adquiere anticuerpos naturalmente y eso les protege de que la epidemia siga circulando. Lo que ha pasado probablemente en Iquitos, ¿no? Iquitos tuvo una epidemia muy explosiva. Cuando se hizo el estudio de cero prevalencia, encontró que más del 70% de la población ya estaba infectada y probablemente esté protegida para la enfermedad. ¿De qué otro factor depende? El cumplimiento por parte de la población de las medidas de distanciamiento social y protección personal. Una enfermedad que se transmite persona a persona, no hay otra manera de protegernos que manteniendo la distancia, que usando mascarilla, la combinación de ambos factores, mantener la distancia, uso de protectores como la mascarilla, evitar reuniones, etcétera. Eso es lo único que tenemos. Mientras no tengamos vacuna, es lo único que nos va a proteger en un contagio. Si la población relaja estas medidas, vuelve a tener socialización cercana, volvemos a tener reuniones de amigos, etcétera, o de familiares, se dan los factores para que pueda seguirse transmitiendo. ¿De qué otra cosa depende? De la capacidad de los servicios de salud para detección temprana. O sea, el poder darnos cuenta que en algún lugar nuevamente empieza a subir. Hemos visto que todos nuestros indicadores en el país están bajando, igual que pasó en Europa. Pero no podemos decir que se va a quedar así abajo la incidencia para siempre. Es nuestra misión mantenernos en alerta, intensificar el sistema de vigilancia para poder detectar si empieza a incrementarse un nuevo caso. ¿De qué otro factor depende? 4. La posibilidad de brindar soporte de alimentación y seguridad frente a una eventual cuarentena general o focalizada en áreas que vuelvan a presentar transmisión. Recordemos lo que nos pasó en la primera ola en Perú. Todo ese fenómeno de que la gente tenía que salir a la calle porque tenían que trabajar, porque eran personas que vivían del día a día para poder tener dinero para los alimentos. O de las personas que estaban trabajando en Lima y no tenían residencia aquí en Lima y tuvieron que regresar. ¿Y se acuerdan todo el fenómeno de los retornantes, de los caminantes? Pues ya sabemos qué fenómenos ocurren con una pandemia y tenemos que estar preparados. Si requerimos un confinamiento, las personas de menos recursos que no van a poder tener, digamos, guardados alimentos o tener acceso a delivery, etcétera, esas personas requieren un apoyo social importante y eso también ya lo estamos contemplando. Y lo quinto, la garantía de la oportunidad de atención médica y cuidado de las personas afectadas por el COVID-19. ¿No? Que las primeras personas que requieran tratamiento tengan la garantía de poder ser atendidos. Frente a cada uno de estas condiciones que he comentado, tenemos que identificar las poblaciones con mayor probabilidad de ocurrencia de una segunda ola. Es decir, en qué poblaciones hay mayor cantidad de susceptibles. Y por eso son los estudios de cero prevalencia que estamos realizando. Ya se está realizando en Lima y Callao. En las próximas semanas se empiezan a hacer en diferentes regiones del país. Hasta antes del fin de año tenemos que tener el mapa de todo el país para conocer en qué lugares hay una mayor proporción de población susceptible. El primer estudio que se hizo en Lima Metropolitana encontró 25% de población que ya tenía anticuerpos. ¿Pero qué significa eso? Significa que todavía el 75% de la población no tiene anticuerpos. Por lo tanto, tenemos 3/4 partes de la población de Lima aún susceptible. Y que si se vuelve a establecer la transmisión, podríamos tener una mayor cantidad de casos. En el norte del país se estima alrededor de 30-35%, eso lo vamos a corroborar con los estudios y nos va a permitir encontrar estas poblaciones. ¿Qué más? Tenemos que tener una mejor comunicación con la población, sobre todo para poder seguir brindando información, insistir con las medidas de distanciamiento social, de uso de mascarilla, etcétera, porque es lo único que tenemos hasta que logremos vacunar a la población. Intensificar la vigilancia epidemiológica para tener la capacidad de detectar precozmente y poder tomar medidas de contención.
coordinación multisectorial, hay mucho interés de ayudar. Estamos en coordinación, todas las semanas nos reunimos con Resucita Perú y con otras organizaciones. Todas las regiones tienen gran cantidad de empresas, de entidades que quieren ayudar y es momento de trabajar de manera mucho más coordinada para poder estar preparados ante una eventual segunda ola y poder ayudar a la población que más lo necesite. Y por supuesto mejorar nuestra capacidad de organizarnos como sistema de salud para poder atender mejor. Todos estos componentes son parte de lo que estamos preparando, de un plan de preparación y respuesta frente a una posible ola pandémica en el Perú. Cuando la ministra me pregunta, yo soy también epidemiólogo, aparte de tener el cargo actualmente de viceministro, ¿cuál es la probabilidad que tengamos una segunda ola? Y mi respuesta es, el comportamiento de las epidemias, de las grandes pandemias es impredecible. No podemos asegurar que vamos a tener una segunda ola, pero tampoco podemos negarlo. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Europa y nuestra misión es prepararnos para el peor escenario y como país estar listos para protegernos, para proteger a la población y hacer lo mejor posible. Esta es la información que quería compartir con ustedes. Queremos también a partir de esta semana tener estas reuniones los viernes donde podamos ofrecer la información de cómo va la situación de la pandemia, de cómo va el avance de las vacunas o de las investigaciones que vamos realizando y sobre todo que ustedes conozcan a los que son los cabezas de equipo responsables de cada área del ministerio, que son los especialistas que tienen bajo su responsabilidad la conducción de la respuesta y están a su disposición para que puedan en cualquier momento de la semana tener la participación de ellos con ustedes para cualquier información que sea requerida. Muchas gracias y quedamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Buenas tardes. Vamos a comenzar con las preguntas. El primer medio en consultar es Frecuencia Latina. Buenos días. ¿Se escucha? ¿Sí, no? Mi consulta es, bueno, más que la consulta, si pueden ampliar el tema de las pruebas de antígeno, ¿no? Las pruebas del antígeno. No te escuchamos bien, parece que. Hola. ¿Sí? ¿Perdón? Pruebas de antígeno. ¿Sí se escucha? Ah, ahora sí. Si pueden ampliar un poco cómo funcionan estas pruebas de antígeno, porque se estaba hablando de que para estos vuelos internacionales que se van a reabrir no podrían aceptar este tipo de pruebas. Esto, bueno, si tienen esa información también, ¿y por qué no podrían ser tan confiables para esta reapertura de vuelos internacionales? Muchas gracias. Doctor César Cabezas, por favor, usted podría responder la pregunta. Doctor César Cabezas, jefe del Instituto Nacional de Salud. Sí, como ha mencionado el doctor Suárez, hay varios tipos de pruebas, ¿no? Entonces, para detectar el virus necesitamos las pruebas moleculares que detectan, y eso quería mostrar. Este es el virus, ¿ya? Entonces, en su parte externa es como si fuera una fruta, ¿no? Y estas son las espículas. Y muchas de las vacunas se están basando en esto para poner anticuerpos y neutralizarlos, ¿ya? Pero también pueden servir para detectar el antígeno. Entonces, este virus tiene dos partes, una parte externa y esto es el material genético, el ARN. Así como nosotros tenemos ADN, ellos tienen ARN. Entonces, el PCR, las pruebas moleculares, lo que captan son el ARN. Y las pruebas antigénicas lo que captan es estas partecitas. Entonces, estas pruebas moleculares son más sensibles y específicas porque captan el material genético. Estas otras antigénicas captan esto, ¿no? Además, debemos decir que desde el comienzo de la pandemia, el Instituto Charité de Alemania estandarizó esta técnica molecular que la usamos en todo el mundo. Y de ahí han ido apareciendo otras técnicas y recién hace poco apareció esta de las antigénicas, ¿no? Entonces, si tuviéramos las pruebas moleculares, serían las que se usan, y estas antigénicas tienen alguna particularidad de que se pueden usar en zonas donde no hay equipos de laboratorio, en zonas rurales, zonas aisladas, pero sí hay la disponibilidad de hacer PCR
hay que hacer esas pruebas moleculares. Entonces, en el Perú, ¿qué hemos hecho? Como estas pruebas moleculares cuestan mucho y también pueden demorar en que lleguen las muestras al laboratorio, etcétera, se ha desarrollado una prueba que se llama LAM, que es una prueba isotérmica, que no necesita muchos equipos, y esa prueba se está descentralizando. Y en la medida que esto se descentralice más, esa va a ser una prueba que baja, es de menor costo, está en el primer nivel de atención, entonces acorta los tiempos. Entonces, para lo que ha dicho nuestro viceministro de fortalecer la vigilancia con el laboratorio, esa es la prueba. Ahora, estamos abiertos a todas las posibilidades de diagnóstico que aparecen, y estas antigénicas también estamos en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud para incorporarla también dentro del sistema de diagnóstico, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería decir, y esto es el anticuerpo que mencionó el doctor, que neutraliza el virus, y esto se puede detectar por las pruebas serológicas. Y también hay varios tipos de pruebas que detectan los anticuerpos, ¿no? Consulta de ATV. Doctores, ¿cómo están? Buenos días aún. Mi pregunta, como ya dijo el doctor, no sé que no se puede confirmar al 100% si se va a volver a una segunda ola, pero de acuerdo a la situación actual y este descenso considerable que tenemos, y si lo asemejamos a lo que está sucediendo en Europa, ¿podrían detallar tal vez a un porcentaje cuán probable es de que se llegue a esta segunda ola? Y de ser así, ¿podríamos volver al confinamiento? Sí, o sea, a ver, voy a volver a la lámina en esta lámina que les mostré de lo que está pasando en Europa. Esta lámina que les mostré lo que está pasando en Europa, cuando ellos tuvieron esta primera ola y empezó a disminuir rápidamente, nadie sabía qué cosa iba a pasar, ¿no? Nosotros recibimos todos los boletines epidemiológicos europeos y estamos mirando lo que pasa en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, esto, si se dan cuenta y ven cada país, son como imágenes gemelas. Y si vemos Holanda, Alemania, Italia, también son similares. Entonces, cuando en epidemiología vemos un fenómeno que se repite, significa que los determinantes o las causas que están detrás de esto son causas comunes, ¿no? Lo que atribuyen los españoles y los franceses es al comportamiento de la población y al haber tomado medidas de desescalamiento muy rápidas, ¿no? Y que la población no estaba concientizada de que el comportamiento podía nuevamente restablecer la epidemia. El comportamiento de una pandemia es impredecible. Tenemos que estar atentos a cualquier cambio sutil en lo que podamos ver en la población. No podemos, les vuelvo a decir, no podemos asegurar que esto va a ocurrir así. Para mí es altamente probable y que depende de la población susceptible que todavía queda en cada lugar. Por eso lo importante del estudio de cero prevalencia y estar con una vigilancia epidemiológica lo más sensible posible. Cuando hablamos de vigilancia es nuestra capacidad para poder detectar si en algún lugar del país nuevamente vuelve a incrementarse el número de casos, el número de hospitalizaciones, el número de fallecidos. El doctor Luis Rodríguez es el director del Centro Nacional de Epidemiología. Ellos son los responsables de la vigilancia y quiero pasarle el micrófono para que nos comente cómo están vigilando. Porque de eso depende, o sea, no podemos asegurar, no podemos predecir lo que va a ocurrir, pero nuestra misión es estar alerta para poder detectar. Claro, pero, o sea, Sí. Lo que voy es si es altamente probable, ¿no? A ese término a punto, a futuro, claro, con el señor Castillo. Sí, Lucho. En realidad lo que hemos mostrado nosotros es la tendencia a disminuir. ¿Cuál es la probabilidad de predecir este espacio? Lo único que podemos hacer nosotros es buscar esas semejanzas. En Europa han estado hablando que esto puede ocurrir entre 4 a 6 meses después de lo que ha ocurrido la primera ola, pero eso va a depender de todos los factores que estén alrededor de eso. Ya lo han mencionado uno, que es el tema del desescalamiento. Ya lo han mencionado uno, que ellos han tenido una gran cantidad de personas que todavía han estado
confinadas y que han estado susceptibles. Para nosotros ese valor de personas susceptibles todavía se está especulando. Tenemos lugares como Loreto donde la prevalencia ha sido alta y el valor de personas que están todavía susceptibles a la enfermedad en teoría son pequeños. En Lima teníamos ante un estudio primero un 75% que estaba susceptible, estamos hablando de 7,5 millones de personas, pero en el resto del país probablemente eso sea un poco menor. Entonces necesitamos ver ese aspecto. El segundo aspecto fundamental va a corresponder a este proceso del comportamiento de la población conforme estamos trabajando ahora en la liberación de las medidas restrictivas. Y lo tercero es que nosotros tenemos una probablemente ventaja dependiendo del tiempo en el que llegue la vacuna. Si la vacuna se acerca mucho más en este periodo, en este año, eso también va a disminuir la probabilidad de que tengamos una ola y sobre todo si es que esa ola va a ser grande o va a ser pequeña. Lo que sí va a ocurrir de todas maneras es que van a haber pequeños picos, porque todavía hay población susceptible a lo largo del país, todavía tenemos provincias y distritos en los cuales la enfermedad ha llegado en muy poca escala y lo que tenemos que hacer básicamente es esas medidas restrictivas que hemos visto que son la conjunción de todas, no solamente es una, sino todas ellas y en general el comportamiento de la población. Consulta de punto final. Doctor, buenos días. Tengo dos preguntas específicas referidas a la vacuna. La primera de ellas es específicamente no sobre la vacuna, sino sobre las pruebas que se están haciendo. ¿Cuántas se están haciendo diariamente en tema de molecular y rápida en el país? Y si estas han descendido, y si es así, si han descendido la toma de muestras, ¿desde cuándo se ha descendido? Y la otra es una pregunta que me gustaría saber porque hay una polémica que se ha desatado sobre las pruebas rápidas y moleculares y nos gustaría saber si es que, según su opinión, si hubiéramos tenido más pruebas moleculares que rápidas, hubiéramos logrado controlar más la pandemia que tenemos en el país. Gracias. Gracias. Yo voy a responder inicialmente y después quiero pedirle al doctor Cabezas que nos complemente en la parte del laboratorio y de las pruebas diagnósticas. La pregunta es, nos dice sobre el descenso del número de pruebas en las últimas semanas. La respuesta tiene que ver con a quién se le hace la prueba o a quién está indicado hacérsele la prueba. La prueba tiene dos indicaciones principales. La primera es para hacer el diagnóstico de un paciente y lo segundo es por la importancia que tiene en vigilancia epidemiológica. Es decir, hay un interés individual y hay un interés colectivo de conocer cómo va la epidemia. La prueba está, como pueden ver ustedes, la entrada para tomar la prueba es un caso sospechoso. Cuando un caso sospechoso, es decir, una persona con fiebre, con tos, con malestar general, llega al servicio de salud o llama por teléfono para que vengan a la casa a evaluarlo, el algoritmo inicia con un caso sospechoso. Y al caso sospechoso, si tiene menos de 7 días, está indicada la prueba molecular, si tiene más de 7 días, la prueba serológica. Si están disminuyendo el número de casos que llegan a los servicios de salud, por esa razón hay cada vez menor cantidad de pruebas que se están realizando. Una vez que se hace la prueba, un caso en la familia, se le hace a los miembros de la familia en la búsqueda de contactos infectados. Pero en la misma razón, si hay menos casos, va a haber menos contactos. He escuchado en los medios de comunicación algunas personas que comentan, que dicen, ahora es momento de hacer mayor cantidad de pruebas en la población. Y yo les diría, ¿a quién le va a hacer? ¿A los 33 millones de peruanos asintomáticos? Eso es impráctico, imposible y no es útil. Las pruebas tienen indicación. La prueba se hace a la persona, al caso sospechoso y a sus contactos familiares. Hacer pruebas aleatoriamente en la población no tienen sentido. Además, el costo de una prueba molecular, ustedes saben que está alrededor de $300, una sola prueba molecular. Para tomar decisiones terapéuticas no es necesaria ninguna prueba. Yo como médico en un hospital, llega un paciente con dificultad respiratoria, con tos, con fiebre, no necesito ninguna prueba para iniciar tratamiento. Para que las personas empiecen a cuidarse, si cualquiera de nosotros tiene un familiar que empieza a tener tos en la casa, sabemos inmediatamente que podría ser un caso de COVID y tenemos que tomar las medidas. Entonces, en la práctica, el hacer mayor cantidad de pruebas, en un concepto hasta cierto punto de vista teórico,
de que si yo hago mayor cantidad de pruebas, identifico a las personas, las voy a identificar cuando ya tienen síntomas. Es la misma naturaleza de estar pensando en los casos con síntomas y que tengo que protegerme. Lo que hemos insistido desde el inicio de la pandemia es a las medidas de prevención que debemos tomar siempre. La reducción de las salidas a la calle si no es necesario, el mantener el distanciamiento. Eso es lo que nos ayuda. La transmisión intrafamiliar, este es otro concepto que quiero darles, la transmisión intrafamiliar del COVID-19 es muy rápida. O sea, una vez que ocurre un primer caso en la familia, en horas se están contagiando los demás. Por eso es que hemos visto que esta epidemia es tan explosiva. Las pruebas moleculares lo que nos permitirían, y eso se los digo así, esto es una opinión personal y profesional, para cualquier epidemia, mayor cantidad de pruebas moleculares nos permitiría conocer mejor la epidemia, pero el poder detener la transmisión de la epidemia depende sobre todo del comportamiento de la población, que tomemos las medidas de prevención que son los que nos van a evitar que se siga transmitiendo la enfermedad. Y reafirmo lo que empecé diciéndole, las pruebas tienen indicaciones. La indicación es, frente a un caso sospechoso, realizar las pruebas según el tiempo que tiene de enfermedad y las pruebas a sus contactos para poder tomar decisiones de aislamiento en domicilio o aislamiento en centros especializados, pero parten del caso sospechoso. Y si han disminuido las pruebas no es porque se haya dado ninguna indicación de tomar menor pruebas, sino que están disminuyendo el número de casos sospechosos que llegan a los hospitales, como hemos visto en los datos. Doctor Cabezas, por favor, si quisiera complementar. Sí, solamente indicar de que para hacer la vigilancia, en todas las enfermedades virales en realidad se necesitan pruebas, ¿no? Sin embargo, como ha mencionado nuestro viceministro, el tema es que si en una casa hay una persona sospechosa, yo más debiera preocuparme que esa persona no se complique. Entonces, por ejemplo, si es un grupo de riesgo, una persona mayor o tiene obesidad, hipertensión, más me preocuparía ponerle un pulsoxímetro para saber cuál es su saturación de oxígeno. Y si eso está por debajo de 95, 94, va a un lugar donde se le puede proporcionar oxígeno y hacer un filtro para evitar que llegue al hospital. Ese yo creo que es el mensaje importante para la población y las familias, ¿no? Y las pruebas son útiles, como se ha mencionado, para vigilar, para diagnosticar. Y en el caso de Perú, actualmente tenemos 49 laboratorios haciendo pruebas moleculares a nivel nacional, entre públicos y privados. Se ha descentralizado. La mayoría de regiones con los gobiernos regionales se ha logrado instaurar estos laboratorios y creo que es un legado que va a dejar esta pandemia. Dentro de lo malo, lo bueno es que está fortaleciendo esas capacidades y por otro lado, este desarrollo de pruebas que tengan menos tiempo de procesamiento para tener en el primer nivel de atención va a ayudar a que se mejore. Pero como se ha mencionado, la vigilancia se hace en personas que tienen síntomas y esa es la utilidad que tienen estas pruebas. Igualmente las pruebas serológicas en el momento indicado, pasada al final de la primera o empezando la segunda semana, también son útiles siempre y cuando la persona sea sospechosa. No se contabilizan los casos que se hacen en las campañas o en grupos poblacionales, eso tiene objetivos de salud pública, pero para fines del diagnóstico de la persona, si es un sospechoso, en la primera semana prueba molecular, pasada la semana la prueba serológica, en ese contexto se hace la interpretación y eso es válido no solo para esta enfermedad. Nosotros tenemos años trabajando en un país como el nuestro donde hay epidemias todos los años y en el dengue, por ejemplo, es un ejemplo de que en la primera semana se hace aislamiento viral, se hacen pruebas para detectar el antígeno en la sangre. Pasada la semana el IgM, que es una prueba de ELISA, y eso es útil. Entonces importante es contextualizar y utilizar las pruebas en el momento adecuado para dar una interpretación. Y también mencionar de que no se puede hacer pues pruebas a todo el mundo. Lo importante es tener un uso razonable, racional de las pruebas para
fuera. Y nosotros estamos en la capacidad de hacer las pruebas que sean necesarias para continuar la vigilancia. Se tienen los laboratorios, se tiene personal capacitado, se tienen los insumos, de manera que según la estrategia de vigilancia que se está haciendo, está en la capacidad de hacer más pruebas. Nuestro objetivo es de que no se dé esa segunda ola, y en ese objetivo, si se necesita incrementar más, se va a hacer, y se está haciendo, y se está preparando para evitar esa condición. Disculpe, un añadido más, solo para saber, el tema de los asintomáticos es un gran porcentaje de la población que padece esta enfermedad. ¿Cómo detectarlos y cómo controlarlos si es que no podemos hacerles pruebas, digamos, ir hacia un espacio de la población para poder hacer pruebas, y más bien esperamos que vengan los que tienen síntomas, ¿no? Y lo otro es, me gustaría que nos precisen, por favor, la prueba serológica, ustedes la ponen ahí si hay síntomas, pero se supone, hasta donde más o menos he entendido, ustedes me podrán precisar, que la gente después de los 7 días ya empieza a más bien no tener síntomas, ¿no? A disminuir los síntomas. ¿Y cómo se hace esa detección con una prueba serológica? ¿O cómo podría hacerse ese criterio? Gracias. Ya, ok. Voy a responder su pregunta. Si no la capté bien, porque no escuchaba bien, me repite, por favor. A ver, lo primero quería reafirmar algo de lo que dijo el doctor Cabezas. Pongámonos en el escenario actual. Estamos en la fase de descenso de la epidemia. Es posible que en las próximas semanas lleguemos a una situación de muy baja transmisión y que prácticamente pueda desaparecer la transmisión en la mayor parte del país, o estar tan baja que no sea detectada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Lo que tenemos que hacer es estar preparados, intensificar la vigilancia epidemiológica para poder identificar el primer lugar donde aparezca un caso sospechoso, para poder tomar medidas de control ahí. Tengo entendido que se han enviado aproximadamente 300.000 pruebas moleculares a diferentes regiones del país para poder intensificar la vigilancia. Cuando hablo de intensificar la vigilancia, el primer criterio es que todo caso sospechoso que llegue a un hospital pueda tener prueba molecular inmediata en el menor tiempo posible, y sepamos rápidamente que nuevamente hay transmisión en algún lugar, ¿no? Para poder tomar las medidas. Eso es lo que nos va a permitir identificar una nueva zona de transmisión y evitar que se extienda al resto del país. Ese es un primer concepto. Ahora, respecto al algoritmo de la prueba, que tiene que ver con lo que me decía usted de los sintomáticos. Se trata de un caso sospechoso, es decir, un caso con síntomas, ¿no? Llega un paciente al establecimiento de salud y me dice: doctor, hace 3 días que estoy con dolor de garganta, dolor de cabeza. Tiene menos de una semana, entonces todavía hay virus en la sangre y puedo hacer una prueba molecular. Pero si viene un paciente que me dice: hace 10 días estoy con malestar general, no estaba muy mal, pero ahora ya siento que me canso y estoy respirando con dificultad. O sea, es un paciente con síntomas. Es un caso que ha tenido sintomatología, pero ya tiene más de una semana de enfermedad. Si yo le hago una prueba molecular, ya no voy a encontrar virus. O sea, está enfermo. En realidad lo que pasa es que los virus ya no están en la nasofaringe, ya descendieron a los pulmones. Entonces, si le hago un hisopado nasofaríngeo, no voy a encontrar el virus. El virus ya está en la parte baja. Pero si tiene más de 7 días, ya aparecieron los anticuerpos en sangre, entonces es útil en esos momentos la prueba para hacer diagnóstico. No es la primera opción, porque lo ideal es que los pacientes lleguen temprano, cuando recién han iniciado los síntomas. Diferentes son los estudios de cero prevalencia. Estudios de cero prevalencia se hacen en la población general, en un muestreo de población, para ver qué porcentaje de ellos ya tienen anticuerpos. Los pacientes asintomáticos son aproximadamente el 30% del total de las personas que se infectan. No podemos saber la cantidad de pacientes asintomáticos en la población. Tendríamos que tener al 100% de la población haciéndole muestras todos los días para ver en qué momento se infectan sin hacer síntomas. Eso es imposible. Por eso es que utilizamos para ver la tendencia los sintomáticos, los que sí tienen síntomas. El saber que están evolucionando, cómo va evolucionando la pandemia en base a los que tienen síntomas, nos permite saber que también hay otros pacientes asintomáticos que están evolucionando. Por eso es que no podemos dar las medidas de prevención para unos sí, para otros no. Las medidas, ¿por qué usamos mascarilla? Probablemente ninguno de nosotros tiene síntomas.
ante la posibilidad de que en cualquier momento alguno de nosotros podría ser asintomático, le pedimos que toda la población use mascarilla, que toda la población mantenga el distanciamiento social, ¿no? Es imposible de hacer pruebas, imagínense, ¿no? Para poder saber que existe un asintomático tendríamos que hacerle prueba a toda la población y con mucha frecuencia, porque si las hago hoy día, mañana se pueden contagiar, etcétera. Entonces, por eso es que las medidas se dan para toda la población y es igual, disculpen la comparación, con el VIH, ¿no? Con el VIH, cuando damos las recomendaciones de que se usen preservativos en las relaciones sexuales y sabemos que las relaciones no protegidas son las que transmiten, no podemos decir hay que hacerle pruebas a todos primero para saber quiénes están infectados. La conducta responsable debe ser con todos, ¿no? Igualmente, ¿no? Estamos hablando de una transmisión de una enfermedad altamente peligrosa y que tenemos que tomar las medidas que mejor podamos. No sé si contesté todo o hay algo más. Gracias. Consulta de Panamericana Televisión. Buenos días. Usted nos ha hablado de que estamos bajando en la cantidad de contagios que hay y nos ha mostrado una curva que efectivamente está cayendo. ¿Esto quiere decir que tenemos ya mayor disponibilidad en los hospitales para las personas que necesitan de atención médica, por ejemplo, en las camas UCI? Sí, su pregunta es correcta. Debo señalar algo y después quiero pedirle al doctor Aldo Luchetti, que es responsable del área justamente que tiene que ver con las directrices para el tratamiento de los pacientes. Veamos un momentito cómo es nuestro país. Nuestro país tiene una infraestructura hospitalaria que tenía muchas limitaciones, sigue teniendo muchas limitaciones. Todos los que hemos tenido la necesidad de hospitalizar a un familiar, sabíamos que en los hospitales grandes, incluso en los más grandes de Lima, como son el Almenar, el Rebagliati, siempre estaban las camas ocupadas, siempre las camas UCI estaban ocupadas, siempre hemos estado, digamos, al tope de nuestra capacidad. No teníamos una capacidad hospitalaria muy holgada en el país. Cuando vino la pandemia nos encontró en esa situación, con limitaciones. Hemos crecido de menos de 300 camas de cuidados intensivos a más de 1.800 en estos momentos. Sin embargo, la magnitud de la pandemia fue tan grande que en muchas regiones superó la capacidad que teníamos como país. Y lo mismo le pasó a muchos países del mundo, ¿no? Incluso los hospitales nuevos que estaban diseñados para poder atender 200 camas hospitalarias, tenían plantas de oxígeno para 200 personas, según su capacidad como fueron diseñados. La pandemia fue tan grande que superó hasta las expectativas del suplemento de oxígeno que tenían los hospitales, etcétera. No podemos negar la magnitud de la pandemia que ha ocurrido en todos los países del mundo. Estamos ya en un momento de descenso de la pandemia y, como usted muy bien dice, empieza a aparecer mayor capacidad, digamos, de poder atender a pacientes porque hay menos demanda. Sin embargo, esta gran lección aprendida, no solamente para el COVID-19, sino para todas las enfermedades, es que nuestro país necesita mejorar no solamente en capacidad hospitalaria en todo nivel, sino también en todo nuestro sistema de salud pública. El Perú no tiene la cantidad de laboratorios de salud pública que necesita, no tiene la cantidad de epidemiólogos que necesita para trabajar en todo el país. Tenemos que mejorar en sistemas de salud pública, en sistemas de atención primaria, etcétera, que esta pandemia nos sirva para reflexionar como país y darnos cuenta que se necesita invertir en salud muchísimo. Al igual que en otras áreas, por supuesto, pero en salud necesitamos mucha inversión con una mirada al futuro. Esta no va a ser la única pandemia que nos va a afectar y tenemos que estar preparados para todo tipo de emergencias. Doctor Luchetti, por favor. Buenos días. Su pregunta me da pie para conversar sobre cómo es que tenemos que manejar a un paciente. Básicamente, yo voy a enfocar básicamente en lo que viene a ser el manejo de un paciente, ¿no? Ya hemos hablado del tema de la pandemia y lo que usted me pregunta más va enfocado al manejo de un paciente. Si nos quedamos con esta curva que vemos acá, nosotros nos vamos a dar cuenta muchas veces que acá el problema principal, cuando vemos el caso de la persona cuando se enferma, es que alrededor del primer día, ¿no? Alrededor del primer día, aquí estamos hablando del día 0, nosotros tenemos la mayor cantidad de virus circulante en la persona, ¿no? La excreción del virus es elevadísima,
alrededor del día 0, del día del inicio de síntomas. Entonces nosotros sabemos muy bien que en estos días, alrededor de aquí, tenemos que evitar que esa persona salga de su ambiente, ¿no? ¿Y cómo es eso? Lo primero es tener en cuenta que síntomas pequeños o muy pequeños como la garraspera, hay que entender que el virus entra para entrar por faringe. Entonces, la garraspera, una ligera molestia muy pequeñita que es por fuera, representa una gran cantidad de virus que yo boto al ambiente. Y eso debemos aprender. Debemos aprender una cosa, que cuando yo tenga una garraspera, cuando tenga una ligera molestia, no debo de salir, debo de quedarme en mi casa, reportarme enfermo, ¿no? Para que de esa manera nosotros evitemos la transmisión. A esa persona la tenemos que aislar en su casa y para eso necesitamos el trabajo de atención primaria de salud. Y la atención primaria de salud nos va a ayudar a que esa persona se quede en casa, controle la infección dentro de su hogar y evite transmitirlo a la familia, como dijo el doctor Suárez hace un rato. Si nosotros no controlamos la transmisión ahí, entonces estamos perdidos. Primer punto. O sea, nuestro primer objetivo tiene que ser controlar la infección en el momento. Supongamos de que la persona pasó esta etapa y entra a la semana al día 8. El día 8 es la segunda semana y en ese momento lo que tenemos que entender es que nuestro objetivo va a ser, si es que la persona está teniendo síntomas relacionados con dificultad respiratoria, es lo que dijo el doctor Cabezas, hay que controlar cómo está su oxigenación. Cuando llegamos a esa etapa, yo lo comparo muchas veces con un detalle. Es como que si la persona en estos momentos comienza a correr una maratón, pero esta no es una maratón de 40 minutos. Esta es una maratón, si es que está con dificultad respiratoria, es una maratón que va a correr durante varias semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que comienza a agitarse lentamente. Entonces, esa agitación que tiene lentamente la persona, si nosotros no la controlamos en un primer momento con oxígeno, escuchen bien, oxígeno, no ventilación mecánica, si la controlamos con oxígeno, entonces no vamos a ayudar a ese pulmón a que se recupere y lo vamos a ver que se va agotando. Entonces vamos a tener que si esa persona no recibe oxigenoterapia en esa primera etapa, ¿no? Cuando nosotros lo veamos que llega con una gran dificultad respiratoria, vamos a entender que esa persona ya perdió la maratón porque ese pulmón ya está muy agredido, ¿no? En esas situaciones, entonces lo que tenemos que ver es, ahí ya no vamos a pensar en oxígeno, sino vamos a pensar en ventilación mecánica, que es el problema que tenemos nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener 3 objetivos en el manejo, en el control de la epidemia. Lo primero, el 95% de las personas debemos de controlarlas en esta primera etapa, en la casa, y para eso es importantísimo la atención primaria de salud. Si tenemos el caso de las personas que ya tienen dificultad respiratoria y no le hemos controlado y con el oxímetro de pulso nos hemos dado cuenta que la saturación está baja, y hay que tener en cuenta que la saturación es diferente en Lima que en Puno, porque ahí hay un tema de altura que se tendría que explicar luego. Entonces, si vemos esa etapa, aquí tenemos que el objetivo es darle oxígeno cuanto antes. Y lo que tenemos que buscar es un lugar donde se le pueda proveer de oxígeno. Y para eso existen los centros de aislamiento temporal, existen los concentradores de oxígeno en las comunidades rurales y en las comunidades indígenas, existen los lugares donde hay oxígeno. Y luego viene la pregunta a la que usted aboca, que es la final, el paso final, cuando ya hemos prácticamente visto una persona que está con muchos factores de riesgo y que no hemos podido sacarla adelante, pensar en la ventiloterapia, en los ventiladores mecánicos. Esto lo entendemos ahora. Cuando comenzó la pandemia no lo comprendíamos muy bien y nuestros objetivos eran buscar ventiladores, camas con ventiladores. Ahora sabemos que no es así. Sabemos que tenemos que tener 3 acciones: controlar en casa, buscar oxígeno adecuado y finalmente la ventiloterapia. Consulta de América. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. La primera, consultado a algunos especialistas nos aseguran de que una segunda ola es inminente, es la que va a llegar. Y nos decía por ciertos factores que llega el verano también, y con el verano llega la playa, llegan los aires acondicionados y otras cosas más que trae esto, ¿no? Bebidas heladas. ¿Cómo va a controlar el Ministerio de Salud esta situación? Y lo segundo, una precisión. Con exactitud, ¿cuántas vacunas son las que ya el gobierno cuenta para este primer trimestre del 2021?
Como decía al inicio, cuando tratamos el tema de la segunda ola, el comportamiento de las epidemias es impredecible. Yo podría calificarlo como altamente probable que ocurra por lo que estamos viendo en otros países, pero depende de principalmente la proporción de población susceptible que tenemos en el país. De hecho, mientras tengamos población susceptible, es decir, que no tiene anticuerpos, y exista todavía el virus transmitiéndose en alguna parte del mundo, existe el riesgo de una nueva epidemia o de una nueva ola pandémica. Esto ha sido también uno de los principales digamos, puntos de discusión entre los países en relación a los vuelos internacionales, ¿no? Si un país mantiene todavía actividad pandémica y otro país reduce mucho su incidencia, tienen que tomarse las medidas para poder evitar que un vuelo internacional de un país donde todavía hay epidemias a un país que ya está la situación con una baja incidencia, vuelva a reiniciar una transmisión de epidemia. Se están trabajando en los protocolos de seguridad, al tomar pruebas moleculares antes de la salida del país de origen, el uso de mascarilla y protector facial durante el vuelo, no servir alimentos durante los vuelos o hacerlos alternativamente. O sea, se está mirando toda esa situación. Lo único que nos queda, como les dije, es prepararnos, ponernos en el escenario de mayor riesgo, o sea, ponernos en el peor escenario posible, trabajar como que sí vamos a tener una segunda ola. Por eso la importancia de intensificar la vigilancia epidemiológica, seguir trabajando en educación a la población, y aquí ustedes son fundamentales. Los medios de comunicación son fundamentales para poder orientar a la población en las medidas que hay que tomar y poder ayudarnos a educar a la población de tal forma que se eviten estos comportamientos que en España, en Francia, han llevado a una nueva transmisión. El comportamiento del verano, como usted dice, ¿no? El comportamiento de las personas. En todos los países han tenido dificultades en mantener el equilibrio entre las libertades de las personas y las protecciones que el gobierno o el Estado trata de brindar a la población, ¿no? Incluso ya hay reclamos de la población adulto mayor que le han hecho llegar a la ministra, reclamos de que ya quieren salir a la calle, que quieren salir a pasear. Se está dando las disposiciones para que puedan haber salidas de personas adultos mayores, pero por poco tiempo, con acompañantes, y si es que ellos lo quieren, ¿no? Porque tampoco hay que forzarlos. Sabemos el elevado riesgo que tienen las personas mayores de infectarse. Sabemos que mientras ellos no salen de la casa, los jóvenes que sí salen de la casa pueden convertirse en vectores de la enfermedad y traer el virus a la familia. Es sumamente complejo. En la medida que podamos cumplir todos nosotros con las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarilla, no tener reuniones, vamos a tener menor riesgo de transmisión. Es muy importante, no hay otra forma. Mientras no tengamos vacuna, no hay otra forma. Tenemos algo, al igual que el verano, que nos preocupa. Recordemos que en el próximo año, en abril, tenemos las elecciones. Nuestro objetivo es que podamos tener a la población vacunada antes de las elecciones. Y lo que se está buscando, justamente uno de los criterios para poder hacer los convenios con las empresas farmacéuticas, son las que nos ofrezcan tener la vacuna, digamos, de manera más temprana, en los primeros meses del próximo año, que nos permitan, en lo posible, tener a la población vacunada antes de las elecciones, porque podría ser ese movimiento de personas un factor asociado. Quiero pasarle al doctor Carlos Castillo, por favor, para que nos hable de cuáles son las vacunas que más probablemente vamos a tener. Muchas gracias por su pregunta. Lo que estamos buscando para el país es una vacuna segura, una vacuna eficaz y una vacuna de calidad. En este momento hay 10 vacunas que están en fase 3, pero todavía conocemos poco de cuál de ellas son las que resulten más eficaces. El Perú lo que ha hecho es establecer acuerdos vinculantes, todos conocemos, con Pfizer y también con COVAX Facility. COVAX Facility, el mecanismo que explicó el señor viceministro, que es donde en este momento es la compra conjunta para los diferentes países, de tal manera que haya una distribución equitativa.
y el COVAX Facility hasta ahora tiene acuerdos para el suministro por 9 laboratorios. Sin embargo, no tenemos el cronograma del COVAX Facility, que solamente que van a ser entregadas durante el 2021, y lo que nos hace falta conocer es cuál es el cronograma de entrega para poder nosotros estar preparados. ¿De qué va a depender eso? Ustedes saben que en el desarrollo de la vacuna se están utilizando varias plataformas tecnológicas. Dentro de las más comunes son 4. Aquellas que son una proteína, utilizan un vector viral, son genéticas, o el virus completo. Entonces, a partir de ello también, ¿cuál es la capacidad de producción de esa vacuna para que pueda ser entregado? En el acuerdo con Pfizer hay un cronograma que nos han entregado inicialmente, sin embargo estamos viendo que ese cronograma se ha mejorado de acuerdo a, como han escuchado al señor viceministro, queremos tener la mayor cantidad de dosis en el primer trimestre inclusive, y también poder vacunar a los profesores. No olvidemos que si se inicia un año escolar presencial, si no tenemos vacunas para menores de 18, porque no hay ensayos clínicos hechos en ese grupo, pero al menos sí los docentes que puedan estar vacunados. Poco a poco vamos caminando, vamos conversando para poder tener las cantidades necesarias. Quisiéramos tener que para el primer semestre tener la vacuna para estos 2 grandes grupos, que funcione el sistema de salud, los servicios, y también a las personas en riesgo, como son con comorbilidad y los mayores de 60 años. Solo una precisión, no va a haber playa en 2021. ¿Perdón? No va a haber playa en 2021. No le podría decir en este momento, depende de la situación que estemos de la pandemia y las medidas que podamos tomar. O sea, pienso que sí podrían permitirse, pero de acuerdo al momento que estamos viendo la epidemia. Si estamos en actividad pandémica nuevamente, sin duda que no. Pero si seguimos en una fase de baja transmisión, igual, ¿no? De repente empezamos a tener vacuna en enero, todavía no lo sabemos. Van a depender de las condiciones en ese momento y del comportamiento de la población. Se podrá permitir de repente con un bajo aforo o por turnos, por un tiempo limitado. En el momento tendremos que tomar la decisión más adecuada. ¿Faltaba? ¿Cuál? Sí, tengo una pregunta aquí por escrito del diario La República. Pregunta sobre la distribución de pruebas moleculares a provincias. Comenté que son aproximadamente 300.000 pruebas. Le voy a pedir al doctor Cabezas que nos diga en qué lugares del país se han distribuido. Igual lo del número de pruebas, el incremento del número de pruebas depende de la cantidad de casos que aparezcan. Lo que estamos haciendo es tener que en la mayor parte del país se cuente con las pruebas moleculares para poder detectar que aparezcan casos nuevamente. Respecto a los controles en los aeropuertos, además de la declaración jurada, en estos momentos hay un grupo de trabajo que día de hoy día o mañana debe salir un nuevo decreto supremo donde establece las pautas para los viajes. Les adelanto que una de las cosas que se está discutiendo es la necesidad de una prueba molecular en la salida del país de origen, por la misma razón que estamos comentando, ¿no? Si estamos disminuyendo la transmisión en estos momentos en el país y podemos llegar a muy baja transmisión, la reintroducción del virus desde afuera podría llegar a un grupo poblacional que no tiene todavía anticuerpos y restablecerse nuevamente la transmisión. Sobre las pruebas basadas en antígenos ya se comentó, el doctor Cabezas también nos puede ampliar a partir de cuándo se podrían utilizar. Los estudios de cero prevalencia, han habido en Lima, Metropolitana y Callao, el Centro Nacional de Epidemiología ha realizado un primer estudio, el cual encontró que 25% de la población de Lima ya tenía anticuerpos. Está en desarrollo un segundo estudio y se van a hacer entre octubre y noviembre en todos los departamentos del país. En caso de que vuelva a ocurrir una pandemia, ¿cómo sería
el confinamiento y el apoyo a las personas de bajos recursos. Eso tiene que ser multisectorial, no solamente el Ministerio de Salud, sino a través de los otros sectores que estamos trabajando conjuntamente para poder dar un mejor apoyo ya con las lecciones aprendidas de la primera etapa de la pandemia, ver la mejor manera de poder darle suministro a las personas que más lo necesitan. La vigilancia epidemiológica la hemos comentado, tenemos varias estrategias de vigilancia epidemiológica. Hemos visto ya que a todo caso sospechoso en el país debe hacérsele una prueba molecular o una prueba serológica dependiendo el tiempo que tiene de enfermedad para poder estar seguros de que está infectado o no y poder detectar nueva aparición de casos. Doctor Cabezas, nos preguntan dónde están las pruebas moleculares, a qué lugares se han distribuido y a partir de cuándo se podrían tener pruebas de antígeno. Sí, en realidad, como he mencionado, tenemos 49 laboratorios que hacen pruebas moleculares, tanto públicos como privados. La mayoría de ellos son públicos. Tenemos prácticamente en todas las regiones, las DIRESAs tienen los laboratorios regionales, a excepción de Madre de Dios, Huancavelica y Cerro de Pasco, y para eso lo que se ha hecho es un laboratorio móvil que es el COVID Mascaj, que en quechua significa buscando el COVID. Ha estado un poco más de un mes en Junín, que en Junín ya instauraron su laboratorio, actualmente está en Huancavelica, y el siguiente punto donde va a estar es en Cerro de Pasco. Y por otro lado, también estas pruebas de LAM, que son isotérmicas, también se están descentralizando a las DIRIS de Lima, y justamente el día de hoy, entre ayer y hoy, se han distribuido medios de transporte viral, casi 4.000 acá DIRIS de Lima, y para continuar con la vigilancia epidemiológica y evitar pues que pueda haber esta segunda ola que es un riesgo en la que en realidad todos estamos pensando para evitar y sobre todo fortaleciendo las medidas de prevención, y esa es una responsabilidad de todos los peruanos, ¿no? El Ministerio de Salud está haciendo lo que le corresponde y la población también. Gobierno del Perú. El Perú primero.